Hola, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Sean todos bienvenidos a la segunda presentación de este super canal llamado Redpoint. Es una felicidad y agradezco previamente por el tiempo que se toman en oír y ver este video. Mi nombre es Kevin Uriel y es un placer estar con ustedes. En esta emisión hablaremos de los excelentes temas: títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y su funcionamiento. Así como también los temas de 2.1.3, tipos de títulos de crédito, 2.1.3.1, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, 2.1.3.2, acciones, obligaciones o bonos, 2.2, el endoso y el aval, depósitos bancarios y el depósito. Abordaremos asimismo los siguientes temas: 2.2.1, tipos de endoso, 2.2.2.2, clases de aval, 2.3, operaciones de crédito. Por último, abordaremos los temas siguientes: 2.3.1, el crédito, su apertura, 2.3.2, el certificado de participación, 2.3.3, el descuento y la cuenta corriente, 2.3.4, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Los temas que hablaremos en este video son muy interesantes. Para este tema contamos con la presencia de las distinguidas personas especializadas en el tema, las cuales es un placer estar compartiendo estos momentos. En breves momentos iniciaremos, pero no se te olvide darle en el botón de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos y familiares, para que se enteren de esta valiosa información. Empecemos. Presentaremos a las personas del día de hoy que nos acompañan. En primer lugar, estamos con la presencia de Mónica Araceli, quien es una súper especialista en los temas y a la vez es muy interesante en compartir sus conocimientos. Bienvenida. Hola, muy buen día tengan todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes nuevamente en este podcast con nombre Redpoint. Soy Mónica Araceli Cañedo Linares y espero que todo lo que compartamos con ustedes sea de gran utilidad. Suenan muy interesantes estos temas, compañera. Y por este lado tenemos a nuestra invitada, la Ranita, la cual es interpretada por Paola. La Ranita. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, con la novedad de que ahora les traemos nuevos temas con información sumamente nueva e interesante para nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, sin más que decir, empecemos con los siguientes temas. Mucho gusto contar con tu presencia, pero también nos acompaña Samantha. Adelante. Hola amigos, espero estén muy bien. Mi nombre es Samantha, saludos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Siéntanse cómodos que el día de hoy vamos a presentarles muchos temas de interés y de mucha utilidad para nuestra vida cotidiana, así que no se pierdan de este podcast educativo. Espero que sí, Samantha, y nos alegra que nos aportes un poco de tu conocimiento, como también la compañera Naranjita, interpretada por Marisol. También la compañera... Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y como ya saben, mi nombre es Marisol Altamirano y les doy la bienvenida a un nuevo video de su canal Redpoint. El día de hoy, compartiendo mucha información que esperamos les sirva de mucha ayuda. Eso es muy bueno de tu parte, que nos vengas a compartir un poco de tu amplio conocimiento, para argumentar los temas que abordaremos. Por último, un experto en estos temas, su nombre es Limoncito, lo cual lo interpreta Josué. Hola amigos, es un placer de nuevo estar con ustedes, compartiendo algunos temas que les vamos a explicar. Espero y nos acompañen en esta segunda emisión. Mi nombre es Josué Rodríguez Martínez. Les voy a explicar los temas de operación de crédito, el certificado de participación, el descuento y la cuenta corriente. Estos temas son muy importantes, así que acompáñenos. Mucho gusto, Limoncito. Espero que te sientas muy cómodo, porque empezamos. La Ranita nos explicará sobre el crédito. Tipos de título de crédito. Ahora veamos algunos tipos de títulos de crédito. Cabe mencionar que todos estos tipos pues son de suma importancia, así que veamos cuáles son y sus conceptos. Bueno, comenzando primeramente con títulos de crédito públicos y privados. Nos dice que son títulos de crédito públicos los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo. Esto es por personas morales de carácter público
Puede ser también bonos de la deuda pública, bonos de ahorro nacional, petrobonos, etcétera. Son títulos privados los emitidos por los particulares. En los títulos de crédito nos menciona que pueden llegar a ser públicos como privados, ya que se dice que es público al momento de que tú solicitas a una entidad o una persona moral, pero siempre y cuando sea de régimen público, como por ejemplo podría ser alguna empresa, algún banco, alguna tienda, etcétera. En lo personal, a mí no me gusta pedir dinero a mis familiares, pero en una ocasión tuve que hacerlo ya que necesitaba pues completar para mi inscripción. Y pues mi tía muy amablemente me dijo que sí, nada más que le avisara cuando se lo pagaría. Ahora bien, vámonos con simples y complejos. Son títulos simples y los que representan el derecho a una sola presentación. En este punto nos comenta que los simples son los que poseen un derecho en presentación, mientras que los complejos poseen diversos derechos. En este supongamos que tenemos un crédito que pues pedimos prestado, y dependiendo si este es simple o complejo se va a reflejar. Por ejemplo, como el complejo nos pide que tenga diversos derechos, se puede decir que tiene que tener en ciertas características para poseer un crédito, tal vez como lo decíamos en las características que debe tener una persona que solicita su crédito. Debe de cubrir ciertas cosas para poder obtener su crédito. Un ejemplo de esto sería una letra de cambio. Ahora vámonos completos e incompletos. Incorporado resulta del texto del documento. Esto es en los títulos completos. El derecho aparece integralmente en el documento, la letra de cambio, pagaré. Se habla de los títulos incompletos cuando hay que ocurrir a otro documento para convencer que todo el contenido del derecho, o sea, las obligaciones, las acciones, etcétera. Completos son los documentos que están completos, listos para poderse llenar, como por ejemplo nos comentaba el profe que esta podría ser letras de cambio o pagarés, dependiendo de qué es lo que se va a hacer con ellas. Y los que son incompletos son todos aquellos documentos que se requieren de otro documento para que este sea válido, y debe de contener todas las características. Obviamente no pueden llenar un pagaré si no tienes los suficientes avales, si no tienes la firma, así que es de suma importancia llenar bien estos documentos para que así sea válido y pues pueda proceder a otorgar lo que pues pediste prestado. Continuando con los otros tipos, tenemos también los normativos, a la orden y al portador, que esta nos dice que esta clasificación que se encuentra a base en la diferencia forma de circulación de los títulos de crédito. Pero antes de que sigamos, ¿alguien me puede decir sobre el concepto y mencionar los títulos de crédito? Pues en el concepto y naturaleza tenemos que los títulos de crédito son documentos privados que representan la creencia, fe o confianza que una persona tiene en otra para que haga o pague algo, ya sea porque se le haya entregado un bien o porque se le hayan acreditado una suma de dinero. La naturaleza de lo que son los títulos y operaciones de crédito es que son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consiguen son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado en estos se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2. Cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente el título y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos en los demás casos. Pues todo esto nos quiere decir que, como ya lo mencioné anteriormente, los títulos de crédito son cosas de naturaleza mercantil y las operaciones de crédito son actos de comercio. Pues estos dos puntos son muy importantes, ya que, por ejemplo, estos documentos son mercantiles que de cierta forma contienen lo que es un acto de comercio, y todo esto conlleva que se lleve a cabo la expedición de un título de crédito, como podría ser un pagaré, un cheque o una letra de cambio.
Sin embargo, esta última, que es la letra de cambio, pues podría decirse que ya no se usa. Tomemos en cuenta que existen los títulos de crédito que son nominativos o a la orden, y también los títulos de crédito que son al portador. Pues los títulos de crédito que son nominativos son en los cuales se especifica el nombre del beneficiario. Estos tipos de títulos de crédito se pueden transmitir a otras personas por medio del endoso. Más adelante se hablará más a fondo de ello, del endoso y los tipos de endoso. Bueno, siguiendo con todo esto, puedo decir que al contrario de los títulos de crédito que son al portador, no tienen en lo que es el cuerpo del documento de manera específica el nombre de la persona. Es así que para que se pueda transmitir, basta con que se entregue el documento de mano a otra, literalmente. Por ejemplo, si tú tienes un cheque y que dice que es al portador, quien sea que tenga el cheque en sus manos, como lo dije literalmente, puede cobrarlo. Datos muy importantes, pero vamos a profundizar un poco más en el tema. ¿Nos puedes mencionar sus características y su funcionamiento? Ahora hablemos sobre el tema 2.1.2, características y funcionamiento. Ahora ya un poco más en contexto de lo que son los títulos y operaciones de crédito, pasaré a hablar sobre las características y su funcionamiento. Las principales características de los títulos de crédito son la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Son 4. Como primera característica está la incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, en tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir el título, no se puede ejercitar el derecho en él incorporado. Esto nos quiere decir que mientras un documento cuente con los requisitos para que éste pueda ser considerado un título de crédito, este documento de inmediato dejaría de ser un documento simple y, como su nombre lo dice, se le incorpora a la ley que se aplica para los títulos de crédito. Como segunda característica es la legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse, exhibiendo el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos, activo y pasivo. Es decir, es quien tiene derecho a cobrar el título, tiene la obligación de pagarlo. Como lo dije hace un momento, la legitimación tiene dos aspectos. El primero es la legitimación activa. ¿A qué se refiere esto? Pues esto hace referencia a que solo el legítimo propietario del título de crédito es quien puede reclamar el cobro del mismo. En pocas palabras, ninguna otra persona podría hacer valer dicho título de crédito si no es el legítimo propietario de este. Sin embargo, pues los títulos de crédito se pueden endosar. Esto lo veremos más adelante y va ligado a esta característica que es la legitimación, ya que el tenedor, que quien se le denomina si es al propietario del título de crédito. Ahora, si éste puede legitimar a otra persona a través del endoso para que esta persona, que se le denomina endosatario, se transfiere el poder de dicho título de crédito, como podría ser un pagaré, y de esta forma el endosatario tiene el poder de cobrar el pagaré. Ahora la legitimación pasiva se refiere a que el deudor que está obligado en el título de crédito cumple su obligación de pagar, sea quien aparezca como propietario del título de crédito. Otra característica es la literalidad. La definición legal dice que el derecho incorporado en el título es literal. Quiere esto decir que tal derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentra en el consignado. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante se ha obligado a pagar 1,000 pesos en determinado lugar y fecha, estará obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por menor cantidad y en otras circunstancias. En otras palabras, se puede decir que los derechos dependen de lo que está escrito en el título de crédito. Por lo tanto, no se va a poder reclamar algún otro derecho que no esté escrito. Por ejemplo, en el pagaré hay un apartado en donde se debe de poner el lugar de cobro, así que se tiene que especificar de manera clara el lugar, ya que se podría reclamar que la persona estuvo dispuesta a pagar, sin embargo no se especificó el lugar de forma clara y por lo tanto la persona estuvo en alguna parte de esa ciudad y obviamente no en una dirección específica. Por consecuencia no se pudo realizar dicho cobro.
Ahora, como última característica, tenemos lo que es la autonomía. Se dice que el derecho incorporado a un título de crédito es autónomo, porque al ser transmitido, aquel título atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio e independiente, y consecuentemente el deudor no podrá oponerle las excepciones personales que podría haber utilizado contra el tenedor anterior. Esto es, los obligados no podrán oponer al último tenedor las excepciones personales que pudiera haber formulado contra los tenedores precedentes. Esta tiene dos características. La primera es que el título de crédito es autónomo de su causa. Por ejemplo, en un pagaré, cuando la persona lo firma, de inmediato no importaría, por así decirlo, la causa o el motivo por el cual haya sido firmado, ya que en el documento se consigna a esa persona a pagar el valor que se especifica en el pagaré. Por otro lado, tenemos que cada tenedor, como ya lo saben, de esta forma se le denomina a quien tiene el pagaré el poder del título de crédito, pues bien, este tiene un poder independiente en relación a su tenedor anterior. Ya saben que dichos títulos se transmiten por medio de endosos. Para poder complementar un poco lo antes visto, la ranita nos comentará sobre los tipos de títulos de crédito. Continuando con el tema 2.1.3, tipos de título de crédito. Ahora veamos algunos tipos de títulos de crédito. Cabe mencionar que todos estos tipos pues son de suma importancia, así que veamos cuáles son y sus conceptos. Bueno, comenzando primeramente con títulos de crédito públicos y privados, nos dice que son títulos de crédito públicos los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo. Esto es por personas morales de carácter público. Puede ser también bonos de la deuda pública, bonos de ahorro nacional, petrobonos, etc. Son títulos privados los emitidos por los particulares. En los títulos de crédito nos menciona que pueden llegar a ser públicos como privados, ya que se dice que es público al momento de que tú solicitas a una entidad o una persona moral, pero siempre y cuando sea de régimen público, como por ejemplo podría ser alguna empresa, algún banco, alguna tienda, etc. En lo personal, a mí no me gusta pedir dinero a mis familiares, pero en una ocasión tuve que hacerlo, ya que necesitaba pues completar para mi inscripción, y pues mi tía muy amablemente me dijo que sí, nada más que le avisara cuando se lo pagaría. Ahora bien, vámonos con simples y complejos. Son títulos simples y los que representan el derecho a una sola presentación. En este punto nos comenta que los simples son los que poseen un derecho en presentación, mientras que los complejos poseen diversos derechos. En este supongamos que tenemos un crédito que pues pedimos prestado, y dependiendo si este es simple o complejo se va a reflejar. Por ejemplo, como el complejo nos pide que tenga diversos derechos, se puede decir que tiene que tener en ciertas características para poseer un crédito. Tal vez, como lo decíamos en las características que debe tener una persona que solicita su crédito, debe de cubrir ciertas cosas para poder obtener su crédito. Un ejemplo de esto sería una letra de cambio. Ahora vámonos completos e incompletos. Incorporado resulta del texto del documento. Esto es en los títulos completos. El derecho aparece integralmente en el documento, la letra de cambio, pagaré. Se habla de los títulos incompletos cuando hay que ocurrir a otro documento para convencer que todo el contenido del derecho, o sea, las obligaciones, las acciones, etc. Completos son los documentos que están completos, listos para poderse llenar, como por ejemplo nos comentaba el profe que esta podría ser letras de cambio o pagarés, dependiendo de qué es lo que se va a hacer con ellas. Y los que son incompletos son todos aquellos documentos que se requieren de otro documento para que este sea válido, y debe de contener todas las características. Obviamente no pueden llenar un pagaré si no tienes los suficientes avales, si no tienes la firma, así que es de suma importancia llenar bien estos documentos para que así sea válido y pues pueda proceder a otorgar lo que pues te dice prestado.
Continuando con los otros tipos, tenemos también los normativos, a la orden y al portador, que esta nos dice que esta clasificación que se encuentra a base en la diferencia forma de circulación de los títulos de crédito. Ya teniendo muy en claro todo sobre el tema del crédito, ahora Samantha nos comentará la diferencia entre cheque, pagaré y letra de cambio. Adelante, Samantha. Y ahora yo les platicaré 3 títulos de crédito más conocidos: el cheque, el pagaré y la letra de cambio. El cheque es un título de crédito en virtud del cual una persona llamada librador da una orden incondicional de pago a una institución de banca múltiple para que contra la entrega del propio cheque pague una suma determinada de dinero a la vista del beneficiario, que puede ser una persona determinada o el portador de ese título de crédito. Participan 3 elementos: librador, quien firma el cheque; librado es el banco y beneficiario, quien cobra el cheque. El banco es quien emite el cheque como un servicio. Se puede solicitar con un cajero de la sucursal o también solicitar una chequera en línea. Primero, para que sea un título de crédito debe existir un contrato en el que se haya realizado un depósito, o sea la base por el cual se realizará el cheque. Es utilizado para pagar préstamos, deudas, entre otros. Este documento solo tiene una vigencia de 15 días y, a diferencia de otros, este se puede cobrar al instante de ser emitido. Al igual que otros documentos, solo el original tendrá validez para poder cobrarlo. Si se pierde o se extravía, se tendrá que recurrir a otro procedimiento más duradero para que se retenga el pago. El cheque debe contener la mención de ser cheque, inserto en el documento, el lugar y la fecha en el que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar de pago y la firma del librador. Aquí les muestro un ejemplo de cómo debe llenarse correctamente un cheque. De acuerdo a los requisitos que deben contener, podemos observar que en la parte superior hace mención de un cheque y el número de cheque que es, e incluso podemos ver el nombre del banco. Regresando a lo anterior, no se podría decir que es un título de crédito si no se hace mención. También tenemos el lugar y la fecha en el que se expide, es decir, el momento en que es realizado el documento. Posteriormente viene el nombre completo de la persona a quien se le pagará, o dicho de otra forma, el beneficiario. Deberá ir la cantidad en letra y número. El librador emite la orden de pago al banco para que pueda ser cobrado. Y por último tenemos la firma del librador. No olviden escribir dentro de los espacios destinados para los datos y no salirse de las líneas. Utilicen tinta negra de preferencia. El segundo título de crédito nominado que regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es el pagaré. Título de crédito en virtud de la cual una persona llamada suscriptor promete y se obliga a pagar a otra, llamada beneficiario, una determinada suma de dinero en plazo determinado con un interés o rendimiento. Este documento es un método que se utiliza para realizar negociaciones. En él se plasman los datos necesarios para la realización de la operación. Deben ser escritos de manera correcta y la información debe ser veraz, especificando las direcciones y números de teléfono. Las firmas deben de ser auténticas y el suscriptor estará de acuerdo con los intereses que deberá pagar al beneficiario. De lo contrario, dicho documento carecerá de validez. Y algo muy importante es que no debe perderse el pagaré original, ya que por esa razón un juez podría anularlo. Y también se pueden crear conflictos sin existencia de dicho documento. El pagaré debe contener la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento, y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Los pagarés pueden ser adquiridos en cualquier papelería, miden aproximadamente 1/3 de la hoja tamaño carta y vienen espacios para llenar los datos que se solicitan en este documento.
En la parte superior derecho ya nos indica que se trata de un pagaré. La suma determinada de dinero va en la parte superior, lado izquierdo. Se coloca la cantidad en pesos en el recuadro bueno por, así como lugar y fecha de expedición, es decir, en el momento en que se realiza dicho pagaré. De ahí nos vamos al nombre de la persona a quien debe pagarse la cantidad o el nombre del beneficiario. Como ya había mencionado anteriormente, la dirección y la fecha en que se realizará el pago debe escribirse correctamente. El suscriptor también podrá indicar un domicilio que no sea propio para realizar el pago. Por supuesto, también la serie y los intereses moratorios no deberán ser mayor al 10% mensual. Por último, se escriben los datos del deudor o suscriptor y a un lado su firma, que deberá ser idéntica a la de su identificación. La letra de cambio es un documento literal que contiene la orden incondicional de pago dada por una persona llamada girador a otra llamada girado, para que pague a la orden de un tercero, llamado beneficiario, cierta cantidad de dinero en la fecha y el lugar señalados en el documento. En este tipo de documento intervienen tres personas. El girador, que es quien emite la orden de pago, le hace llegar la letra de cambio al girado por medio del beneficiario. Y a diferencia del pagaré, este no puede ser emitido por el beneficiario. Necesariamente tiene que ser otra persona distinta quien emite dicho documento. Otra diferencia es que en el pagaré se pagan los intereses moratorios y en la letra de cambio la cantidad que se expresa en él es la misma que se pagará después del periodo en que está escrito. Ahora, las características en común que tienen la letra de cambio y el pagaré son los sujetos eventuales, avalistas y endosantes. Y por último, este es un documento que se pueden validar con copias, pues aceptan su reproducción. La letra de cambio debe contener la mención de ser una letra de cambio, la expresión del lugar y del día, mes y año en el que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar y la época del pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, y la firma del girador o de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. En el documento debe estar plasmado la leyenda de que se refiere a una letra de cambio. En la parte superior existe un espacio para escribir el número. Ahí pondremos si la letra de cambio forma parte de una serie. De ser así, se coloca en forma de fracción el número correspondiente. En caso de que sea un documento no seriado, se deberá poner una barra en dicho espacio. Podemos observar que también está escrita la fecha y el lugar específico en que fue elaborado. También deberá ir el nombre completo del beneficiario. La letra de cambio siempre consistirá en la obligación de pago con una cantidad determinada en pesos. Deberá estar escrita con número y letra. El nombre completo del girado escrito correctamente. La fecha y el lugar en donde la persona se compromete a realizar el pago. De preferencia, apoyarse de la dirección del INE para evitar problemas legales. Y finalmente, el girador deberá firmar para cerrar el compromiso de pago. Muy buenos ejemplos, Samantha, pero ahora Mónica nos comentará un poco sobre sus respectivas acciones y obligaciones o bonos. Ahora hablemos sobre el tema 2.1.3.2, acciones, obligaciones o bonos. Ahora les hablaré sobre las acciones, obligaciones o bonos. Pues la obligación es el título o valor en que se incorporan los derechos y obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo concedido a una sociedad. Se los explicaré con un ejemplo. Supongamos que existen 3 personas. Estas 3 personas crean lo que es una sociedad, ¿no? Cada una de estas personas aporta algo. Por ejemplo, una aporta unas 4 camionetas que servirían para el transporte de sus mercancías. La otra aporta establecimiento muy grande para realizar dichas actividades y la otra persona aporta dinero. De esta manera, cuando estas personas aportan, pues por así decirlo, sus bienes, se les otorga derechos. De esta forma, la sociedad que formaron se va a dividir entre estas 3 personas. Ahora bien, cuando se habla de las obligaciones, por ejemplo, a esta empresa se le hizo un pedido muy grande y esta ya no tiene el dinero suficiente que se requiere para sus materias primas, así que esta empresa le pide un préstamo a otras personas.
De esta manera la empresa se convertiría en un deudor. Cuando estas personas recuperen el dinero que les prestaron, se lo tienen que devolver con un interés extra. Ahora bien, una obligación no te hace socio, sino que esta obligación será ese préstamo y la deuda que van a tener los de la sociedad. Sin embargo, en el caso de que la sociedad no tuviera dinero suficiente para pagarles, se puede que los que integran la sociedad les propongan a estas personas que les prestaron dinero que el dinero que se les prestó se convierta en parte de del capital social. De esta manera, las personas se convertirían en socios, es decir, que las obligaciones se convierten en acciones, pero me es importante mencionar que un accionista no puede convertirse en una obligación. Muy buenos datos. Seguiremos con el tema. Adelante, Naranjita. Escuchamos. El siguiente tema me parece muy interesante de compartir. Es el 2.2 sobre el endoso y el aval. Puede que estas palabras les suenen familiares, y claro, estoy segura de que muchos ya habían escuchado estos términos. Esto es un tema muy serio que debemos conocer muy a fondo, ya que, mediante el aval, se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. El aval es la persona que asume la responsabilidad de pagar una deuda en caso de que el deudor principal no lo haga, y de no ser así, seremos nosotros quienes paguemos la totalidad de ella sin excusa alguna, ya que hay un documento de por medio en donde está plasmada nuestra firma de conformidad. Ese término es muy común encontrarlo en instituciones que otorgan créditos, porque estas mismas instituciones nunca quieren perder y buscan la manera de sacar el mayor beneficio para ellos. El aval debe constar en la letra o en hoja que se la diera, se expresará con la fórmula, por aval u otro equivalente, y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en la letra, cuando no se puede atribuir otro significado, se tendrá como aval. Como ya mencionamos, los avales son indispensables y se plasman en el documento que se esté ejecutando. Tanto los datos del título de crédito como el de los avales deben ser correctos, pues, a falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. Si los datos no son correctos, podría ser una causante para querer evadir la responsabilidad que representa. Un consejo que me gustaría darles es que jamás acepten ser avales de nadie, aunque sean familiares o amigos cercanos, pues de esto no se obtiene nada a cambio, y en muchas ocasiones es todo lo contrario a lo que esperamos. Y si aceptan ser avales, asegúrense de que sea una persona que tenga la capacidad de solventar su deuda, ya que muchas veces hacemos este favor por compasión al ver la necesidad o la urgencia que tiene esa persona por conseguir ese recurso, o porque en un futuro será un favor que tal vez podamos necesitar. En lo que respecta al endoso, puedo decir que la transferencia de los títulos a la orden se hace mediante el endoso, o sea, por medio de una declaración hecha sobre el título, fechada y suscrita por el poseedor, endosante, y la entrega del título al endosatario. Endosar un documento se refiere a ceder de forma total o parcial el poder sobre un título de crédito, es decir, un documento o una deuda, como por ejemplo un cheque o un pagaré, que son los más comunes. Endosar es como relacionar dichos títulos de crédito para asegurar el pago de la deuda. De todos modos, hágase en una u otra forma el endoso, siempre transfiera al endosatario el derecho al que se le satisfaga la obligación sin que el deudor se pueda oponer al endosatario. Excepciones: usar títulos de crédito ayuda al acreedor que no pueda o no quiere esperar al vencimiento de la deuda para que ésta sea saldada y decide transmitirla a otra persona. También se puede endosar para que el acreedor asegure el pago de la deuda o porque el acreedor le es imposible realizarlo por sí mismo. A continuación hablaremos sobre los tipos de... Para abarcar toda esta información, la ranita nos expresará sobre los tipos de endoso. Continuando con 2.2.1, tipos de títulos de endoso. Continuamos con el endoso. Primero que nada definamos lo que quiere decir endoso, que nos dice que consiste en transmitir un título de legítima a nuevo titular y permite que aquel conserve sus características de incorporación, literalidad y autonomía,
porque el título debe de entregarse, debe constar en su texto y en tanto el motivo del endoso no influya en que la deuda siga siendo ejecutable, sin más trámite de su vencimiento. Como dice en el título, veamos los tipos de endoso que pueden estar aquí. En algunos de ellos son: endoso en propiedad. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos e intereses a él. Investigando un poco de lo que quiere decir endoso y sus tipos, tenemos primero que nada el endoso en propiedad, que aquí existen dos personas llamadas endosantes, que es la persona encargada de transferir derechos y obligaciones de un título de crédito. Por otra parte tenemos el endosatario, que no es más que la persona que recibe dichas obligaciones, y lo que le entendí de endoso en propiedad es aquel que va a transferir todo lo que tenga en propiedad. Endoso en procuración. El endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. El endoso en procuración se hace mediante la inclusión de las cláusulas en procuración al cobro u otras equivalentes, según el artículo 35 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Endoso en garantía. El endoso en garantía constituye una forma de restablecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. En este párrafo podemos ver que en garantía se debe de establecer derechos hacia un título de crédito y que este es el endosante debe de ser garantizar una obligación así para que el endosatario pueda seguir con sus trámites, pero siempre y cuando el endosante haya cumplido con sus obligaciones. Interesantes datos. Se está poniendo muy buena la plática. La naranjita nos va a complementar esta información. Adelante. Después de haber visto los tipos de endoso, continuamos con el tema 2.2.2, clases de aval. Los avales se clasifican de acuerdo al emisor y al producto financiero. Dentro de la primera clasificación encontramos los más comunes y son los personales. Los asumidos por personas físicas, estas actúan a nombre propio y garantizarán la operación con todos sus bienes presentes y futuros. Es aquel donde una persona física o jurídica se compromete al pago de una determinada deuda, en caso de impago del deudor original. Si se dan cuenta, estos son los más comunes y los podemos observar en nuestra vida cotidiana, ya que pueden ser personas con las que convivimos o que están fácilmente a nuestro alcance para hacernos ese favor. ¿Ustedes aceptarían ser avales de alguien? Personalmente le haría ese favor a un familiar muy pero muy cercano, por ejemplo mi mamá o mi papá, porque son personas que conozco ya desde bastante tiempo y sé que tienen la solvencia o los medios necesarios para pagar una deuda, y por lo tanto no serían capaces de quedar mal. De otra persona definitivamente no aceptaría ser aval de nadie, pues lo digo por experiencia. No me sucedió como tal a mí, pero sí a mi tía. Ella quedó como aval de uno de sus hermanos y a pesar de que sí tenía las posibilidades de pagar el dinero que había pedido prestado, no lo quiso pagar, imagínense. Pero todos esos problemas los podemos evitar. Ahora continuemos. Los avales bancarios, que son emitidos por entidades financieras que se supone que gozan de una liquidez inmediata en caso de reclamación del pago del aval. Como su nombre lo indica, aquí entra lo que es una institución bancaria, quien queda al frente y responderá por la deuda de la persona en caso del incumplimiento. Y ahora veamos cuáles corresponden a los productos financieros. Aval económico. El avalista se compromete a realizar un determinado pago aplazado. Se puede subdividir en comercial o financiero. Son conceptos muy fáciles de comprender, pues como su nombre lo indica, él se comprometerá a pagar una cantidad monetaria en un plazo determinado en caso de que el deudor principal incumpla con su deuda. Finalmente se encuentran los avales técnicos. El aval cubre los incumplimientos no económicos, tales como efectuar una obra, reparación o prestar un servicio determinado.
Se utiliza en concursos públicos u otros procedimientos administrativos similares. Este aval no se encargará de pagarlo en forma monetaria, sino que será la persona que asumirá los compromisos que se deriven de la obligación misma que... Englobando lo dicho anteriormente, el Limoncito nos comentará sobre las operaciones de crédito. Adelante. Les voy a hablar sobre el tema 2.3 operaciones de crédito. La palabra crédito significa confianza. Para expresar que una persona nos merece confianza decimos que no merece crédito o que es digno de crédito, pero cuando hablamos de crédito en sentido jurídico o más precisamente de operaciones de crédito empleamos el vocablo en su aceptación técnica. Nos queremos referir entonces a que el negocio jurídico por virtud del cual el acreedor acreditante transmite un valor económico al deudor acreditado y éste se obliga a reintegrarlo en el término estipulado a la presentación presente del acreditante. Debe corresponder la contrapartida prestación futura del acreditado. Esto se refiere que el crédito usualmente son contratos o negociaciones sobre bienes de mercancías, ya que el acreedor permite tener un certificado de pago sobre un tipo de crédito otorgado. Como se había mencionado el párrafo anterior, deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los acreditados. Un ejemplo podría ser que una empresa, ya sea Banco Azteca, Electra, Coppel o un local, ahora sí que la empresa puede prestar a los clientes recursos y así obtener ganancias. También las operaciones de crédito requieren un amplio conocimiento para no tener riesgos a la hora de realizar los créditos. Para quienes sepan controlar las operaciones de crédito, o más bien dicho, manejar, puedan ser de mucha utilidad para generar beneficios y satisfacer las necesidades de las personas. El tema de crédito es muy extenso, por eso el especialista Samantha nos comentará sobre su apertura de crédito. El crédito, su apertura. La apertura de crédito es un contrato en virtud del cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a poner una suma de dinero a disposición de la otra, denominada acreditado, a contraer por cuenta de este una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concebido en la forma y en términos pactados, quedando obligado, a su vez, a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o cubrirlo oportunamente, por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones que se estipulen. En algún momento de nuestra vida cotidiana nosotros podemos llegar a requerir de cierta cantidad de dinero que aún no tenemos disponible, ya sea para emprender un negocio, adquirir un bien, caso de emergencia, etc. Años atrás las personas acostumbraban a intercambiar los bienes que tenían por dinero, también a pedir préstamos con personas conocidas. En ocasiones solo era de palabras sin ningún tipo de contrato, y ya se imaginarán la cantidad de conflictos que pudieron haber existido en esos tiempos. Ahora una de las opciones y la más adecuada es pedir un préstamo para que nos faciliten la suma de dinero y la pongan a nuestra disposición. Por consiguiente, contraemos la obligación de pagar a un cierto plazo y realizar pagos en determinadas fechas, incluyendo los intereses. Se realizan títulos de crédito. Ya explicamos anteriormente cuáles existen y cuáles podemos utilizar. Continuando con el tema, Limoncito nos hablará sobre el tema de certificación de participación. Adelante. Ahora les voy a hablar sobre el tema 2.3.2, el certificado de participación. Son títulos de crédito emitidos por una sociedad fiduciaria que representan el derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de valores, derechos o bienes que la sociedad emisora tiene en fideicomiso, irrevocable para ese propósito, el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de venta de ellos. Los certificados de participación son bienes muebles aun cuando los bienes fideicomitidos materia de la emisión sean inmuebles. El fideicomiso es un instrumento de confianza. Cuando se retiran todos los certificados de participación, tienen un respaldo y ese respaldo se lo da el fideicomiso. El fideicomiso es un encargo de comisión de confianza, puede ser públicos o privados. Se requieren que intervengan dos personas, en el que el mismo lo hace hacer y en que transmiten por medio del fideicomiso la titularidad o la propiedad del derecho de los bienes o los títulos que estos puedan terminar siendo un determinado beneficiario o fideicomisario.
Como ustedes ya vieron, el fideicomiso puede ser de administración y de garantía, porque de esto se va a desprenderse el certificado de participación. El banco se encarga de administrar estos bienes y derechos a la hora de realizar los fideicomisos. La empresa que crea estos certificados tengan por respaldo precisamente el fideicomiso. Este fideicomiso, como había mencionado anteriormente, nos ayuda para las ventas, para la garantía o para la administración. Los certificados de participación tienen las siguientes características esenciales. Son títulos representativos, son títulos de una participación alícuota. Deben ser emitidos precisamente por sociedades fiduciarias y su emisión se apoya en un contrato de fideicomiso sobre los valores de derechos o bienes respectivos. Son títulos representativos. Son títulos de una participación alícuota. Esto quiere decir que el certificado de participación deberá representar el derecho a una parte alícuota de la propiedad o titularidad de bienes de cualquier clase. Cuando una persona transmite ciertos bienes y derechos a una entidad, se le considera como fiduciaria. Los títulos representativos se refieren que tiene el derecho a recibir una parte, ya sea de una propiedad o titularidad. Los títulos de participación alícuota, cada tenedor tiene el derecho a una parte de los bienes, derechos o valores fideicomitidos. El tenedor es una persona que tiene algo como por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una empresa y el dueño de la empresa nos paga con una letra de cambio, nosotros somos tenedores, ya que nosotros estamos recibiendo una letra de cambio y eso se le llama tenedor, por así decirlo. Ahora les voy a explicar su clasificación. Los certificados de participación pueden agruparse ordinarios, inmobiliarios, amortizables, no amortizables y normativos. Los ordinarios se refiere a que los bienes dados en fideicomisos son muebles incluyendo valores. Los inmobiliarios llevan una denominación cuando los bienes fideicomitidos son inmuebles. Sin embargo, como ya indicamos antes, los certificados siempre se consideran bienes muebles. Los amortizables se entiende que nosotros tenemos derecho a una parte, pero también correspondemos lo que son reembolsos del valor nominal de los certificados que damos a los tenedores. Los no amortizables son los que no imponen a la institución, ya que éstas dan la obligación de hacer algún pago del valor nominal de ellos a sus tenedores en un tiempo. Los normativos son los que deben llevar el nombre de las personas y estas se deberán endosar así la entrega de un título. Ya cerrando todos estos interesantes temas, Samantha nos hablará sobre los diferentes tipos de depósito. El depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. El depósito mercantil es un contrato por el cual el depositario se obliga a guardar y conservar una cosa, mueble o inmueble, que el depositante le confía a devolverla cuando éste se la pida. El depósito es mercantil si las cosas depositadas son objetos de comercio o si el depósito se hace a consecuencia de una operación mercantil. Un ejemplo de lo anterior es cuando una persona adquiere mercancías, supongamos que una grande cantidad de útiles escolares para niños, entonces firma un pagaré. Es mercantil por tratarse de un título de crédito, por la cantidad de mercancía. No tiene espacio para guardarla, por lo que le pide al vendedor guardar su mercancía temporalmente. Y el depositario decide si está o no de acuerdo en ser depositario en lo que el comprador consigue un lugar para guardar sus mercancías. El depositario tendrá la obligación de cuidar el bien mueble y entregarlo en perfectas condiciones cuando el comprador se lo pida. De lo contrario, si el comprador llegara a ver un daño, podría haber un conflicto, y más aún si, por ejemplo, llegaran a faltar objetos. Y volviendo a lo anterior, una vez que haya llegado el momento en que se entreguen las mercancías, el depositario tendrá derecho de exigir una retribución por el depósito, o también hacerlo gratuitamente según lo decida el depositario. Depósito bancario.
El depósito bancario de dinero es un contrato por el cual la depositante entrega una suma de dinero a una institución de crédito para su guarda y custodia, o transmitiéndole la propiedad con una obligación del depósito de restituir la suma depositada en la misma especie. Solo los depósitos recibidos por instituciones de crédito tienen el carácter de depósitos bancarios de dinero. Los demás depósitos se rigen por el derecho común, cualquiera que sea el depositario. Aquí el cliente es el depositante y la sucursal bancaria es el depositario. Un ejemplo es cuando tenemos una cuenta bancaria y por seguridad queremos guardar un dinerito que teníamos ahorrado. El banco nos guardará ese dinero hasta el momento que lo deseemos retirar. Algo muy importante y que forma parte de sus características es que se tienen 3 opciones, ya sea retirarlo en el momento que sea, retirarlo dando un previo aviso. Solo se podrá retirar en la fecha que se decida, cuando haya hecho la notificación a la institución bancaria. Y por último, el retiro a plazo fijo. El último es considerado como una cuenta de ahorro por el tiempo que se tendrá guardado el dinero. No se podrá retirar el dinero después de un plazo determinado. El depositante podrá ser una persona individual o persona física. Es decir, yo podré ser el depositante, ustedes podrán ser el depositante, pero también puede ser un depósito colectivo, cuando varias personas participan como una sola cuenta. Todos los depositantes y todos tendrán derecho de retirar la suma depositada. Y por último tenemos el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Es el contrato por el cual una persona entrega bienes o mercancías para su guarda a un almacén general de depósito mediante una retribución. Si ponemos el ejemplo de que se requiere guardar amaranto en un almacén general de depósito, se tiene que realizar un acuerdo para que el depositario o los depositarios conserven los bienes dando servicios de mantenimiento. En este caso, el amaranto en un determinado tiempo, cuidarlo para que no sufran algún daño. Un daño podría ser un incendio. Ya no habría forma de recuperarlo, pero sí se puede restituir por otro de la misma especie. Se puede reponer por los daños causados. Eso da como consecuencia la expedición de certificados de depósito. Me cuesta decir esto, pero pues ya es la hora de ir finalizando esta emisión. Pero antes de esto, escucharemos las conclusiones y los puntos de vista de nuestros invitados. Como conclusión puedo decir que los títulos y operaciones de crédito son documentos que en algún momento de nuestras vidas tendremos en nuestras manos o de alguna manera trabajaremos con ellos. Por esa razón es importante conocer todo acerca de estos títulos de crédito. Como lo mencioné anteriormente, estos documentos se pueden presentar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos van a pagar en nuestro trabajo y lo hacen mediante un cheque, o cuando en un préstamo si se ocupa un pagaré, etc. Se debe de tomar en cuenta que existen diferentes tipos de títulos de crédito. Algunos de ellos sí o sí van a poder ver en su vida cotidiana. Están los nominativos, la cual una principal característica es que pues en el mismo título de crédito, como bien podría ser un cheque, cuando ya lo dije que nos pagan por nuestro trabajo con un cheque, en el cuerpo del documento se especifica el nombre de la persona quien podría cobrarlo, que sería el beneficiario, pues este no se puede cobrar por otra persona sino pues por el beneficiario que se indica. Esto es algo que se ve muy comúnmente, ¿no? Ahora bien, también existe el otro y este ejemplo igual es algo que veo que podrán ver en su vida cotidiana. Cuando por ejemplo en el cheque trae que es al portador. Como ya lo saben, ese lo puede cobrar cualquier persona quien tenga a la mano literalmente dicho cheque. Así que ya lo saben. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Para qué nos sirve conocer todo esto o en dónde lo podremos ver? Pues como ya lo saben o ya tienen la idea, estos títulos de crédito bien se pueden endosar. Un ejemplo, ustedes tienen un despacho contable y tienen títulos de crédito que aún no cobran. Ahí se podría hacer en ese caso un endoso. ¿A quién? Pues contratan por ejemplo a un abogado y a él se lo endosan. Este sería el endoso en procuración, como ya se los explicó mi compañera hace rato. En este caso a ustedes se les denominaría endosante y al abogado endosatario. Esto sirve ya que al momento de que se haya hecho el endoso,
pues el abogado puede tener el poder para cobrar el pagaré a esa persona. ¿Se dan cuenta de que estamos viendo ahora? Estamos tocando ahora lo que es la legitimación. La legitimación activa, ya que se supone que el legítimo propietario del dicho título de crédito, que pues seríamos nosotros o serían ustedes, son las únicas personas que tendrían según ese poder. Sin embargo, pues lo han transferido al abogado que contrataron, y así de esta manera él también toma el papel de legitimado, pues él lo cobraría. Sin embargo, el endosar el título de crédito en este caso no convendría para ustedes, o sea, sí, pero si fuera una cantidad muy grande en el pagaré que se tiene que cobrar. Ahora bien, otro ejemplo, ustedes con el pagaré que tomamos como ejemplo que lo expidieron, ustedes podrían transmitir dichos títulos de crédito a otro despacho mediante el endoso en propiedad. De tal manera, les estarían transfiriendo todos los derechos y poder para que se cobren. De igual manera, ustedes recibirían el nombre de endosante y el otro despacho el del endosatario. De igual manera, la forma de rellenar un título de crédito debe ser, por así decirlo, a mi parecer, perfecta, ¿no? Ya que si existe un error, este podría hacer que el documento ya no tenga validez. Y ya lo saben, amigos, deben de tener de igual forma mucho cuidado, ya que si ustedes firman un pagaré que no está bien llenado, es decir, de que existe alguna manera de que se pueda alterar, pues sí lo podrán hacer, y esto los perjudicaría, ya que si por ejemplo alteran la cantidad del pagaré a una más grande, pues ustedes tendrían esa obligación de pagarla. Así que por esta razón es muy importante que conozcan todo acerca relacionado a ello, ya que el tema de hoy, que fue títulos y operaciones de crédito, es algo que fácilmente lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Espero que la hayan pasado muy bien y que este podcast haya cumplido su propósito, que es que se informen. Espero que toda la información que les proporcionamos hayan sido de calidad para ustedes, y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima emisión, amigos. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Le damos la palabra a la ranita. Adelante. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con los temas abordados que tocamos en este subpodcast. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido más acerca de lo que es el derecho mercantil. Y prepárense para lo que se viene, porque próximamente veremos lo que son los contratos mercantiles. Bueno, para finalizar con esto, daré una pequeña conclusión de lo que me parecieron los temas abordados. Nuevamente me voy con temas nuevos a casa, y en esta ocasión tocó la de créditos y títulos de crédito. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres u otros familiares, no han sacado un crédito sin nosotros saberlo? Gracias a lo que redacté en los temas, he comprendido que mi papá hace unos años solicitó un crédito a Compartamos Banco, y que obviamente al final terminaron cobrándole intereses y no lo dejaban de molestar. Y por supuesto la deuda se hizo más grande, hasta me acuerdo que el señor que venía como a avisarle que tenía que pagar era uno delgado de lentes. Bueno, en fin, al final terminó pagándole lo que le debía, más lo de intereses. Ahora le digo a mis padres que si tienen una deuda muy alta, que todo el dinero lo abonen a capital, es lo que pues nos comentó el profe en clase, para que así siga pagando la deuda, obvio, pero que los intereses se vayan disminuyendo. Me hubiera gustado saberlo antes. También otro ejemplo de esto me hace recordar cuando mi mamá tuvo una gran deuda en pedirle prestado a una tía una cantidad algo fuerte, algo grande, pero pues fue un error de ella, porque ella firmó pues un cheque que estaba en blanco, que al final pues ella desgraciadamente terminó arrepintiéndose, ya que su deuda fue creciendo hasta cobrarle la cantidad que más había pedido. Y pues ahora sí que el tiempo pasó y al final le terminaron echando la mano mis demás familiares. Bueno, el chiste aquí es que mis papás han estado endeudados, pero gracias a las clases de derecho les he podido explicar cómo evitarse que sigan pagando a montones y que su deuda no sigan con las mismas. Concuerdo contigo, ranita, y fue un placer estar contigo. Para poder seguir reforzando las conclusiones, Samantha nos comentará
un poco de ella. Antes que nada, te felicitamos por ver toda la transmisión de nuestro podcast. Espero hayas aprendido mucho y te sea de mucha utilidad en un futuro. Me siento muy contenta de haber compartido con ustedes este conocimiento, ya que como todos era un tema nuevo para mí. Siempre es bueno aprender y los títulos de crédito estarán presentes en algún momento de nuestra vida cotidiana y profesional. Debemos saber para qué utilizarlos, cómo utilizarlos, los riesgos que conllevan el uso de estos documentos, entre otros. He llegado a saber de personas que han tenido conflictos y problemas legales por un descuido del uso de estos documentos. Y suele llegar a pasar, sobre todo cuando no tenemos experiencia o jamás hemos estado en una situación parecida. Además de que siempre habrá gente que se quiera aprovechar de la situación. Conozco un caso en que el beneficiario perdió un cheque. Y a pesar de que el cheque fue llenado correctamente, el ladrón falsificó el endoso para él cobrarlo. Muy inteligente el ladrón porque falsificó la firma. Es ahí cuando el beneficiario y el librador tenían que notificarlo al banco, pero antes de que lo pasara a la otra persona y lo cobrara, pues se sabe que el librador no es responsable por un cheque si alguien falsificó la firma de la persona a quien se lo omitió. Pero no se puede hacer nada si el librador firmó un cheque en blanco y otra persona coloca su nombre y la cantidad. Hace un rato les platiqué la importancia que tienen las firmas en un documento de crédito. No he llegado a saber de un caso parecido más que en las novelas, pero suele llegar a pasar, así que jamás firmen un cheque en blanco. Las firmas en cualquier documento son muy importantes, confirman que la persona esté de acuerdo con lo que está escrito. Algo similar sucede con la letra de cambio. Por ejemplo, cuando una persona firma en blanco una letra de cambio y termina de pagar en la fecha indicada la cantidad que realmente le prestaron, pero nunca le devolvieron el documento, ni siquiera vio cómo fue llenado. Puede suceder que después de un tiempo es demandada en un proceso civil por una deuda de mucho dinero que supuestamente le prestaron. Y como ese, hay muchos casos que provocan ese tipo de conflictos por pequeños descuidos. De igual forma, si son ustedes los que realizan el préstamo, siempre es recomendable analizar la solvencia del deudor y designar avales para garantizar su cumplimiento. Porque uno de los riesgos que se tiene es que el deudor no cumpla con su obligación y no podamos recuperar ese dinero. Hace poco aprendí las diferencias que tiene la letra de cambio y el pagaré. Solo el pagaré incluye los intereses moratorios y por esa razón ya no se utiliza mucho la letra de cambio en la actualidad. Estoy de acuerdo con eso, sobre todo si se trata de un pago a largo plazo. Ustedes saben cómo está la inflación y no nos conviene que nos paguen la misma cantidad. Sin embargo, solo llegaré a utilizar la letra de cambio si se trata de un familiar o una persona de confianza. También debemos tener en cuenta la importancia de conocer los tipos de depósito y cómo hacerlos correctamente, así como saber actuar en caso de que suceda un evento inesperado. Hasta hace poco solo conocía el depósito bancario y tal vez ya me esté desviando un poco del tema, pero estoy interesada en realizar pequeñas inversiones con mi cuenta de ahorros que tengo. Dentro de unos meses comenzaré con una pequeña investigación para informarme cómo realizar ese proceso y qué riesgos conlleva. Ya saben, todo tiene riesgos y siempre hay que estar preparado. Espero les haya gustado nuestra participación. Tengan en mente los consejos que les hemos dado, pues en algún momento de su vida les puede servir. Ha llegado el momento de despedirnos. Los esperamos en la siguiente sesión con temas más interesantes. No se los pierdan. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias por esta aportación, Samantha. Es un gusto contar con tu participación, pero ahora nos comentará Naranjita sus conclusiones. Adelante. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes me gustaría agradecer a toda la audiencia por regalarnos unos minutos de su tiempo para ver este podcast y a este equipo que hizo posible la realización del mismo. Quiero compartir que esta unidad fue muy interesante, ya que antes de investigar, leer e informarme, admito que la idea que tenía sobre los títulos y operaciones de crédito era errónea, ya que pensaba que eran lo mismo. Pero ahora me doy cuenta que no. Por lo que mi opinión sobre el crédito también ha cambiado. Ahora soy capaz de reconocer su importancia dentro de la vida comercial
la riqueza, los capitales y la producción. Hablando concretamente de los títulos de crédito, considero que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de ellos. Por mi parte, ya había visto estos formatos, pero nunca me dediqué a observarlos detenidamente, ni me di la oportunidad de investigar las diferencias y el uso que se le da a cada uno de ellos. Por lo que la actividad propuesta por el docente de rellenar un pagaré me sirvió de mucho, ya que me permitió darme cuenta de que a pesar de ser documentos en los cuales solo tienes que ingresar los datos que te pide, es muy fácil cometer errores, donde menos lo esperas. Esta información es muy necesaria para que todas las personas sepan y tomen en cuenta al hacer uso de los títulos y operaciones de crédito, pues la sociedad actualmente es lo que más utiliza y lo que más pone en práctica para hacer uso del comercio o cualquier otra transacción. Esto me hizo reflexionar acerca de cómo puede llegar a tener tanta validez un simple papel, pero que gracias a las leyes y los efectos que se tienen en la sociedad, ya que tiene valor al utilizarlos como promesa de pago, como el caso del pagaré, un documento tan común para la vida cotidiana y del que requerimos para pedir dinero, aunque muchas veces esto llega a tener riesgos porque no todas las personas tienen la misma mentalidad de ser responsables con el pacto acordado y establecido como condición a cambio del dinero que se les otorgó y de las consecuencias y efectos que llega a tener. Por otra parte, también se me hizo muy interesante conocer los tipos de títulos de crédito y las diferentes denominaciones que se les da a las personas que intervienen dentro de un título de crédito, como puede ser el pagaré, el cheque o la letra de cambio. De igual forma, uno de los temas que más me llamó la atención fue el endoso, ya que siempre escuché que mi papá usaba esta palabra cuando hablaba de facturas de coches, pero realmente no prestaba atención. Hasta ahora me doy cuenta de lo importante que es saber cómo usarlo correctamente, ya que es un recurso que facilita mucho la circulación de un título. Algo que me gustó y me llamó la atención de las clases fueron todos esos consejos que nos dio el profesor acerca de la expedición, el cuidado y el tratamiento de los títulos de crédito, para que si en cierto momento nosotros tuviéramos que llegar a hacer uso de estos, por lo general el pagaré, que suele ser el más común, pues cumpliera él mismo con las especificaciones o requisitos que lo hicieran válido, a manera de que después no llegara a presentarse problemas que implicaran recurrir a las autoridades y mucho peor tener que invertir dinero con el que no contamos y hasta salir debiendo. Así que me pareció buena onda que el profesor nos compartiera sobre sus experiencias y conocimientos. Por mi parte, he de compartir lo aprendido en esta ocasión con mis familiares y conocidos. Sé que les ha de interesar y servir para ver qué es lo que más te puede convenir o qué hacer en ciertas situaciones, como si te ofrecen ser aval de alguien, al endosar un cheque o un pagaré, y de manera correcta y rellenarlos bien para después no gastar más dinero. Puedo afirmar que uno de los aspectos que me permitieron comprender y asimilar de forma más eficiente los conocimientos fue precisamente todo este proceso que implicó la obtención del podcast. Trabajar en equipo nos da la oportunidad de desarrollar y fortalecer aún más nuestras capacidades, habilidades y nos permite poder escuchar la opinión de cada uno de los integrantes respecto a los temas abordados, los que ayudan al aprendizaje y la reflexión. En fin, creo que todos los temas que se abordaron durante esta unidad fueron muy importantes para todos, pero principalmente para nosotros como estudiantes de la carrera de Contador Público, que en algún momento de nuestra carrera o inclusive de nuestra vida diaria tendremos la necesidad de recurrir a estos documentos, por lo que es conveniente. Muy buenas aportaciones de todos nuestros invitados. Y ya por último, nos comentará Limoncito sus conclusiones. Adelante. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este video. Es un placer estar con ustedes compartiendo información adecuada. Espero y les haya gustado, amigos. Estos temas que les compartimos son muy importantes, ya que los pueden aplicar en una situación que se les presente y sepan actuar de una manera estratégicamente bien hecha, con la finalidad donde ustedes, amigos, se sientan seguros de cómo van a actuar. Sobre las operaciones de crédito, si se quedaron con dudas, a lo mejor les voy a compartir un ejemplo.
En mi familia, mi mamá y mis hermanos cuentan con crédito cuando tenemos la necesidad de sacar dinero, o sea que la empresa nos preste dinero. Mi mamá tiene que ir a la empresa. En este caso es Electra o Coppel. Bueno, lo que hace la empresa es prestarle dinero a mi mamá. Como había mencionado en el primer párrafo, la empresa nos presta recursos, pero nosotros como clientes tenemos la obligación de devolver a la empresa lo que nos prestó en base de pagos. Así es como la empresa controla las operaciones de crédito, y así la empresa genera beneficios. Sobre los certificados de participación, nosotros como personas tenemos derecho a recibir una parte de bienes, de una propiedad, valores, etc. Yo tuve un tío, lamentablemente falleció hace como 2 años, y mi tío les dejó de herencia a mis primos propiedades y ellos recibieron un bien. Si ustedes, amigos, se han trabajado en una empresa y les dan un pagaré, están recibiendo un bien, y a esta persona se le considera o se le llama tenedor porque lo están recibiendo. Los bancos, como había mencionado, se encargan de administrar los bienes y derechos para realizar los fideicomisos, y así nos van a ayudar para las ventas, para la garantía o para la administración. Estos certificados de participación son muy importantes, ya que nos brindan valores o bienes por el fideicomiso, así nosotros podamos recibir alguna parte sobre un bien. Por eso debemos tener en cuenta esta información para que ustedes sean beneficiarios de estos bienes. Por si no sabían qué era el descuento y la cuenta corriente, ahora ya lo saben, ya que es importante saber a lo que se refiere para que ustedes sepan lo que están realizando. La mayoría de nosotros a lo mejor alguna vez hemos realizado algún depósito, o hay personas que están en otro país y les depositan una cantidad de dinero y van a cobrar esto. Es lo que quiere decir la cuenta corriente. Son beneficiarios que nos brinda la empresa y así podamos realizar pagos o depósitos. Y el descuento, quedamos que son los contratos, los intereses para que la empresa pueda aplicar el descuento, para que la empresa no las entregue nos las entrega a nosotros. Me dio mucho gusto compartirles junto con mis compañeros estos conocimientos, ya que les servirá en la vida cotidiana y poderlo aplicarlo y no tengan problemas cuando se presente un asunto. Bueno, amigos, ya llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos en este segundo video. Espero y les haya gustado y lo puedan compartir con otras personas. Y no se vayan a perder el próximo video, que igual está muy interesante. Así que nos vemos en el próximo video y gracias. Esto es todo del video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos daría mucho gusto que nos acompañaras en la siguiente emisión. Nos vemos. Tengan bonita tarde o noche. Adiós.